Amigos, el podcast. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Amigos. Mi nombre es Carmen Gómez y como siempre les saludo con un gusto y encantada de tener aquí a un invitado especial. El día de hoy tenemos a un perito grafólogo. Su nombre es Salvador Díaz. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Con el gusto de saludarte y muy a gusto, muy a gusto por esta entrevista, sobre todo que poderla platicar contigo. Muchas gracias. Tú eres una psicóloga, tú tienes un programa de radio. Así es. Creo que vamos a tener una muy buena comunicación el día de hoy. Así será, claro que sí. Sobre todo porque traes unos temas muy interesantes y creo que el término de grafología es un tema que llama mucho la atención. A lo mejor entendemos que se trata de grafos de las letras, trazos, pero quisiera que me expliques exactamente qué es la grafología. Fíjate que la tienen contemplada como una pseudociencia, pero ya cuando la estudias, que requiere mínimo 2-3 años de estudio y después unos 3-4 de práctica, o sea, tienes que tener mucha práctica, mucha para poder comenzar a descubrir que efectivamente ahí en el trazo escritural está el pensamiento inconsciente de la persona que lo hace. Entonces, la grafología es una ciencia. Ya cuando la estudias de forma y de fondo y la practicas como tal, te das cuenta que es algo muy profundo y es algo que realmente sorprende porque es tan rápido poder llegar al inconsciente de la persona. Y entonces la grafología yo diría que es una ciencia maravillosa, la cual nos lleva por caminos de descubrimiento del inconsciente humano. Y eso ninguna otra ciencia te lo ofrece tan rápido y tan directo. Por eso es tan desconcertante y yo creo que por eso ha habido malos representantes. Pero la ciencia ahí está. Desde el siglo XVIII sus representantes han hecho unos libros maravillosos, increíbles. Un servidor está haciendo el propio, pero va dirigido a los niños, que ya te platicaré al final. Interesante, sí, claro, nos platicas cuál es tu proyecto. Pero da para mucho, la grafología da para mucho. Hago selección de personal, doy terapia, oriento en la cuestión sexual, investigaciones sin que se den cuenta los que participaron y encuentro al deshonesto, al perfil que aprendió a robar, porque esta ciencia me lleva a conclusiones muy, muy, muy precisas y con un respaldo de más de 50,000 estudios, Carmen. Tengo más de 50,000 estudios. Por ejemplo, ahorita me tuve que quitar los lentes porque esta iluminación me lastima un poquito. Me siento mejor aquí sin lentes, pero allá afuera con el tremendo sol los necesito. Los lentes, claro. Entonces, hay que analizar muchos grafos, y sorprendente de lo que revela el inconsciente. Es como si hablara. Hay muchas técnicas que nos dicen que el cuerpo expresa lo que la boca calla. Pero cuando estudias neurografología científica, te das cuenta que lo que expresa el inconsciente es precisamente eso que aprendiste en la niñez. Y entonces yo veo puros niñotes en la vida adulta y uno que otro madurita que andan por ahí, pero la mayoría tenemos ahí un conflicto con nuestra niñez, aprendida en nuestra niñez. No hay que regresar a ser niños, hay que descubrir que ese niño aprendió y que lo manifiesta en la letra. Entonces, cuando veo una letra, no estoy viendo a la persona, estoy viendo a la personita que era cuando lo aprendió. Y eso es muy sorprendente. Me dicen mago, mismos. Me dicen alquimista, me dicen adivino, me dicen brujo, me dicen chamán. Bueno, tengo la fortuna de que apenas en una reunión en una iglesia fui a participar en la comunión de mi hijo y entonces tuvimos que tener una plática y preguntaban de la fe, pero por ahí una persona mencionó, ¿y él quién lo conoce? Y no se dieron cuenta que yo estaba por ahí cerca de ellos. Dice, es que es un predicador. Mírame, ¿A ti te dijeron que eres un predicador? Así me dijeron, no sé, yo me fui de espaldas. Nada más faltaba que me dijeran eso, que soy un predicador. Y bueno, me cayó tan de sorpresa. Escuché la definición, la analicé, me quedé pensando en lo que hago y creo que la misma gente es la que me recomienda, digo, de ahí ha de venir. Que es la mejor recomendación, ¿no? La que da de boca a boca. Pero de boca en boca, pero a ver, vamos a... Adelante. Está muy interesante todo lo que me estás diciendo, Salvador, pero quisiera que todos pudiéramos entender con más claridad. Claro que sí. Exactamente lo que haces, porque entiendo que hay diferentes áreas en las que tú participas. Sí. Con esta base que me estás diciendo que
qué es lo que hace la grafología. Sí. Entonces, ahora sí que vámonos por partes, dijo Adelante. Jack el Destripador. Adelante, adelante. Mira, quisiera que nos expliques o que nos platiques de qué se trata la grafoscopía y documentoscopía. Claro que sí. ¿Para qué se usa? Sí. ¿Qué es cada uno de los términos y Perfecto. cómo los utilizas? ¿Cuál es el aspecto práctico de estos conceptos? Fíjate que en mi caso yo lo aprendí al revés. Okay. Porque ahora que estoy trabajando en los juzgados, que comparto en los juzgados este conocimiento, me toca hacer peritajes. Yo de hecho me gradué como perito grafólogo, que ese es el término en la Academia Universal de Derecho, perito grafólogo. Pero entonces ya al analizar de fondo esto me di cuenta de todas las ramas que se bifurcan a través de esta ciencia. Y entonces cuando llegué a los juzgados encontré que yo podía hacer grafoscopía y como perito pues me aceptaron enseguida. Entonces comencé a hacer grafoscopía, que no es otra cosa que la técnica que emana de la ciencia grafológica, fíjate. Pero me encuentro a los peritos en grafoscopía aquí en Ciudad Juárez y en México también, y encuentro que son técnicos, son buenos técnicos y con mucho respeto se los digo, pero tenemos que vernos a los ojos y aceptar lo que somos. Son buenos técnicos, peritos de gran conocimiento científico, pero finalmente son peritos de grafoscopía y la grafoscopía es una técnica que compara una firma con otra para decirnos a quién pertenece, de quién es la autoría real de la firma. Y te sirve para ver si está falsificada, si son documentos bancarios, testamentos. Sí. ¿En qué más lo puedes utilizar? La grafoscopía, pues en firmas por lo regular, en los juicios laborales. Ahí es donde aplica mucho porque el trabajador dice que no firmó en la empresa documentos o que los firmó después y ahí se pone muy interesante la situación, o que los firmó antes, fíjate, y eso hay que comprobarlo. Entonces el método científico me lleva a analizar la letra. Aunque yo veo la psique de la personalidad del que le escribió, me quedo en la técnica. Y describo en qué momento del llenado del documento puso la firma o se impuso la firma. Y Oye, eso nos Salvador, da mucha luz. Y ahorita que estábamos hablando, que mencionaste lo de los lentes, que estás aquí muy a gusto con el clima, etcétera, y afuera estabas con un calor. Y sí, muy fuerte. Nuestra actitud cambia dependiendo del contexto, de la situación, del calor, del frío. Cambia también nuestra manera de escribir, si estoy contenta, si estoy triste, si estoy enojada. Y vas a pensar que cambia la firma, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿puedes detectar también con una firma? Porque sé que con la escritura sí puedes detectar el estado de ánimo de la persona. Porque yo soy de las que a veces escribo con minúscula, a veces con mayúscula, a veces me sale muy derechita la letra, a veces no. Pero todo eso tú lo puedes detectar tanto en una firma como en la escritura. Sí, aquí se pone muy interesante la investigación, Carmen, porque no hay una persona que haga una firma igual, fíjate, partiendo desde ahí. Hay varias leyes de la grafoscopía y de la grafología que dicen eso. Una persona nunca escribe igual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ciencia de letras que nunca son iguales? ¿O cómo vas a detectar que sí es la firma de la persona? Claro. O sea, comparándola con la firma de ella misma, pero si dices que no firman igual, ¿en qué te basas? Exacto, mira, entonces de ahí viene precisamente la experiencia que solo te la dan los años y la cantidad de estudios. En mi caso yo tengo más de 50,000 estudios hechos de la personalidad. Entonces, tanto ver las letras, llegas a la siguiente conclusión, te das cuenta que hay trazos reflejos, como la huella digital que no cambia. No puedes cambiar tu huella digital. Así es. Entonces, hay trazos en tu escritura que no cambian. En una investigación encontré que había una persona que hacía ¿qué es lo que hizo? Un caracolito muy, muy bonito, hasta como en forma de corazón. Entonces, en su firma aparecía ese caracolito, pero él mismo, ese mismo abogado, le firma a su cliente documentos para hacerlos pasar como verdaderos y falsifica la firma, pero no se da cuenta que él tiene el mismo abogado falsificó la firma. Él tiene un caracolito en su firma y cuando falsifica la firma de la persona que ya no existe, pero para darle el apoyo a su cliente que tiene ahora, aparece el mismo caracolito en esa firma que hizo. ¿Cómo crees, Carmen? O sea, y aquí compruebo lo que les voy a decir. O sea, aunque hagas diferente tu letra,
Sí. Hay trazos y hay rasgos que no puedes cambiar porque son de tu imagen propia, vienen desde tu infancia, reflejan cómo fue tu vida en la infancia y no lo puedes negar. Es lo que refleja tu personalidad. Y es lo que refleja tu personalidad, ¿verdad? Entonces, tú ves la firma diferente, pero uno como investigador científico, no como perito nada más, yo invito a los peritos a que se hagan científicos, a que lleguemos al fondo de lo que estamos investigando y comprobemos lo que les digo. Hay trazos que aunque quiera falsificar, el mismo falsificador, fíjate, ahora me refiero al falsificador, que a veces hacen expertos, escapa al control de su inconsciente y su inconsciente se revela y revela el trazo que es reflejo de la persona. Wow. A ver qué te parece eso. Sí, ¿no? Súper interesante. Oye, anécdota personal. Mi hermano falsificaba la firma de mi mamá cuando le llegaban las calificaciones. Sí. Qué bueno que no te conocían en ese tiempo. Sí, y entonces ahí se verían trazos. ¿Cuántos jóvenes harán lo mismo? Muy jóvenes, oye, ¿no? Fíjate también, ahí. O en los mismos juzgados. Sí. Personas que se quieren como pasar de lista, vamos a decirlo, ¿verdad? El mismo trabajador niega que firmó el documento. Ajá. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta que, o ya no recuerdan que firman documentos en blanco. Y las empresas a veces llenan el documento después y es cuando el investigador científico encuentra cómo el documento fue llenado posterior a la firma. Porque cualquier firma, igual que la ropa al sol, se decolora. Ajá. Igual que la ropa al sol, se echa a perder, se decolora. Pierde sus cristales que le dan el tono y el color al mismo color. Entonces, con el paso del tiempo, que los trabajadores duran 2, 4, 6, 7, 20 años. Y entonces esas firmas pues ya no tienen los cristales, los minerales, ya no tienen las partículas iniciales que hacía ver la tinta muy bonita. Tú la alcanzas a ver con un color azul o un color negro, un color rojo, pero cuando la ves al microscopio, y esa es la clave, ver las cosas al microscopio, encuentras que esas firmas ya no tienen los cristales. Claro. Y entonces puedes calcular y aproximarte a la fecha. Y entonces ves la fecha en que firmó hace 8 años y ves la cantidad de cristales, pues ya no hay. Corresponde esa firma a los 8 años. Y luego ves el llenado. Y en el llenado ves alguna palomita, letras de la misma impresión. Que sí se ven más recientes, claro. Y ves en la impresión, ya no en la firma de la tinta del utiliscriptor, de la pluma, sino de la impresora. Ves los cristales de color de la impresora. Y en el negro, ¿qué ves? Ves el amarillo, el rojo, el verde, el blanco. Y cristales como de plata, plateados, dorados. Ajá. Ves todo. Se ve un universo maravilloso. Qué interesante. Y hay peritos que con el respeto que se merecen, dicen no es factible hacer una antigüedad de tintas en el documento, porque se necesitan los instrumentos, claro, instrumentos especiales para decir exactamente a qué fecha corresponde. Pero aproximadamente yo les digo, bueno, ¿tu ropa se decolora o no? ¿En qué tiempo se decolora? No, pues después de 1 o 2 años, ya se ve viejita, ¿verdad que sí? Pasa lo mismo con las tintas. Okay. Ese es el fundamento tan sencillo. Como un psicólogo me decía, y me adelanto, me decía, es que hay que darle calidad a las personas. Y yo le decía, pero ¿cómo le vas a dar calidad a una mamá que viene con sus 2 hijos en una primaria con muchos problemas de los niños y quieres darle una terapia? La señora le va a entrar por aquí, le va a salir por acá. ¿Sabes qué es lo que necesita? Reconocimiento, necesita amor. Que también los psicólogos lo pueden ver, ¿verdad? También, o sea, ahorita que decías que tu especialidad va muy bien con los psicólogos, ¿no? Porque podríamos hacer cosas muy interesantes juntos. Sí, me ha tocado mucho. En este caso que mencionas en específico, pues a lo mejor una combinación de ambos conocimientos ayudarían mucho a muchas familias, ¿verdad? Podemos ayudar a muchas familias con tu ciencia de la grafología, claro, y combinada con el estudio de la psicología, con el cómo darle un seguimiento a esa persona, cómo ayudar a los niños a que, decías tú al principio, todo lo que traemos de pequeños, que a lo mejor no nos acordamos, pero nos va saliendo en la personalidad, en las emociones, en muchos de nuestros en los aspectos de la vida que a lo mejor no nos damos cuenta. La forma de reaccionar. Exacto. ¿Cómo te sientes en el lugar en el que estás? Exactamente. Qué interesante. Vamos a seguir con el otro punto porque también me interesa mucho. Sí. La documentoscopía. Bueno, pues ahí es la técnica que analiza el documento.
el llenado del documento, las características de seguridad del documento. Y entonces eso nos permite llegar a la conclusión de si esa firma se puso antes o se puso después. Lo que estábamos hablando hace unos momentos. Ok, perfecto. Sí. Y lo puedes usar, estoy viendo aquí, en el ámbito legal, bancario, financiero, instituciones públicas. O sea, en todos lados laboral, puedes usar tu... familiar para los testamentos, por ejemplo. Los testamentos. Para las herencias. Vean que realmente lo firmaron. En las herencias, sí. Y cada sorpresa que te llevas, ¿no? Carmen, cada sorpresa que te llevas, se pelean las hijas y los hijos también, por la herencia del papá que ya falleció, de la mamá. Y encuentras eso que te digo, que es tan maravilloso ver la firma de un hombre joven de entre 20, hombre joven o mujer joven entre 20 y 40 años. Vieras qué bonita es la letra. Está en su plenitud de vida y entonces la presión es perfecta, constante, se ve muy bonita. Y cuando llegas a los 60, 70 años, ves cómo la letra comienza a decaer. ¿De acuerdo? Y entonces compara la firma y te das cuenta del engaño en el que están, ¿verdad? La firma es parecida a la del papá, pero el papá cuando firmó pues ya tenía 70 años, 65 en su herencia. Y esta firma pues corresponde a una persona de 35 años, mira, con toda la plenitud. Es que se ven las curvas. Las curvas, los inicios, los finales, el mismo trazo recto se ve recto. Y en el caso de un adulto mayor, pues se ve ya un temblor. No lo vas a creer, un temblor en la letra T o en las letras largas como la L se ve un temblor, o las letras que bajan como la Q. Que a lo mejor no es perceptible a nosotros a simple vista, pero tú como experto sí lo detectas. Sí se puede ver, pero hay que usar lupa para que el inconsciente lo vea también y lo comprenda. Entonces, cuando ya dominas esta técnica, te da por canalizar más toda esa información y encuentras enfermedades. Hasta eso puedes encontrar. Fíjate, la primera enfermedad que encontré fue el asma. Fíjate qué maravilloso. Fíjate cómo voy a respirar, ¿eh? Tomo aire. Me quedo sin aire. Tomo aire. Me quedo sin aire. Tomo aire. Entonces, cada vez que ves que tomo aire, en la letra ves cómo se presiona perfectamente arriba, bien. Se ve más marcado. Y se ve más marcado. ¿Sí? Y cuando se me va el aire, que no fue suficiente, me quedo sin aire, la letra hasta se decae y se hace pequeña y se hace con menos presión. Vuelvo a tomar aire y aparece la presión. Pero se acaba la toma de aire y entonces decae la letra. Y fue maravilloso cuando vi la letra de una guardia en un laboratorio de un medicamento muy, muy, muy bueno. No es medicamento, son unas vitaminas allá en la Ciudad de México. Y entonces vi la letra de esa guardia y que la agarro, veo cómo es, y comienzo a respirar como ella. Me quedé tan sorprendido de ver que era exactamente cómo respiraba. Y así detectaste que ella tenía. Sí, y le pregunté. Oye, estabas haciendo tú así y lo iba respirando también. No, de veras. Porque es cierto, es increíble todo lo que reflejamos, ¿verdad? Sin darnos cuenta, lo reflejamos todo en nuestro comportamiento, en nuestra escritura, en el tono en el que hablamos, inclusive hasta en la mirada. Algo que sorprende mucho es el cáncer, por ejemplo, Carmen. En el cáncer tú ves que viene la letra y de pronto hay una especie de jorobita o algodoncillo que se forma, pero es una vibración extrema del cuerpo. Viene derechita y hubo un brinco, hubo algo que ¿Pero todo que tipo vibró. de cáncer o cómo? En el cáncer. ¿O qué te ha tocado? Cualquier tipo de cáncer. Cualquier tipo de cáncer, así me ha tocado. Y más cuando está ya más avanzado. Entonces es increíble cuando puedes ver eso y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que la mente, que el grafismo que proviene del aprendizaje y la mente manifieste en ese trazo, en su salud física de la persona, que está ese cáncer? Entonces, diferente al asma, por ejemplo, como te dije, cómo se ve, ¿verdad? En el cáncer son algodoncillos muy pequeños, son partículas muy pequeñas, tienes que verlo con calma y nunca sorprenderte, porque mira, siempre sucede lo mismo en cualquier profesión, ¿eh? Si platicamos con otros profesionistas de diferentes áreas, siempre van a anteponer su conocimiento claro y preciso y respetable, claro que sí, pero el conocimiento de la psique humana implica mucha apertura, mucha práctica y mucha aceptación. ¿Será cierto? Y hasta que lo ves y ves el comportamiento de la persona, es cuando te convences de que es verdad, ahí está. Sí, porque hay que indagar, ¿verdad? Hay que irnos más para atrás. No es nada más juzgar lo que ves de momento, de frente y por la respuesta o por una escritura que hizo, ¿verdad? Y entonces hay que hacer labor de investigación. A todos los peritos, a todos los que
terminan su gran carrera maravillosa, que se hagan investigadores, que se hagan científicos de su carrera, y vas a ver qué maravilloso va a ser el poder vivir en un mundo de ciencia, que sería lo ideal, ¿verdad? Que podamos llegar al fondo de muchas cosas, sí, claro, basados en la ciencia y no en la suposición. Y felices, porque ese es el fondo de todo este rollo. Felices, claro. Ese es el fondo, ser felices. Cuando descubres algo, te llenas de maravilla y comienzas a comprender mejor tu mundo. Pero cuando ves que el mundo está perfecto y los que no estamos bien somos los que nosotros pensamos cómo es el mundo, entonces ves que hay un trabajo muy grande por delante. Claro que sí. Y sí lo podemos hacer. Y lo podemos hacer en equipo. Porque si empezamos por nosotros mismos. Sí. Y empezamos con las personas que nos rodean. Sí. Y empezamos con los amigos que vamos conociendo. Sí. Y además, si usted ve este podcast, pues también va a tener un poco más de conocimiento sobre todo lo que estamos hablando. Así que qué interesante. Salvador, te quería preguntar algo. Todo esto que tú haces, a ti te mandan la información y tú lo haces en tu oficina, lo haces... O sea, no estás en el momento, vamos a decir, de un juicio, en el momento de que se lee un testamento, en el momento en que se requiere verificar si es o no la firma. Sí. O sea, tú lo haces fuera de escena, vamos a decir. Mira, muy buena pregunta. O ahí estás tú. Muy buena pregunta, Carmen. Cuando es un peritaje, hay que ir a los juzgados, pedir que te den el documento que está en resguardo, siempre está bajo seguridad, hasta bajo llave, y ahí fotografiar. Llevar tus equipos electrónicos, tu microscopio, tus luces de colores para ver cómo cambia la tinta con diferentes colores, tu microscopio, dedicarle una hora y media a estar tomando fotos. Total que reúnes como 1000, déjalo en 500 fotos, ese es el mínimo, 500. El mínimo, 500. Porque te agarras tomando fotos de que vas y después pues tienes que recordar el orden en que la hiciste porque vas llegando a cada paso a cada grafismo impuesto en diferente altura, por ejemplo, en un documento de valor, en un pagaré, vas viendo en qué lugar ocupaba y tienes que señalarlo para decir, esta microscopía pertenece a esta letra. Bueno, en ese caso hay que ir a los juzgados, ¿sí? Para selección de personal, yo tengo la fortuna de haber ya hecho una carrera. Hay mucha gente que me conoce a nivel nacional y me mandan de diferentes empresas. A nivel México, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y diferentes lugares. El Paso, me mandan escritos en hoja blanca que les digo qué es lo que debe de escribir más o menos la persona para que revele. Dices, ¿verdad? Que escribir. Para que revele, fíjate, si le pides cosas específicas a la persona sin darse cuenta, va a revelar el parámetro del amor, el parámetro del miedo, el ego, el qué tan grande es su ego, cómo le gusta que lo vean, cómo le gusta que lo trate su ego. Y después, si le haces la pregunta adecuada, el nombre verdadero de la persona. Y por último, bueno, siempre les pregunto a sus parejas, porque les pido que adelante de la pareja ponga la palabra gato. La palabra gato refleja mucho el instinto, o sea, el hambre, las ambiciones, los gustos, las inclinaciones. ¿Por qué, oye? Pero ¿Por qué sobre la palabra todo, gato? Vaya, es que en las letras tú puedes ver el pensamiento elevado de la persona, su relación en la sociedad y también sus ambiciones. Fíjate cómo es, arriba, hacia arriba, todo lo que va hacia arriba. Todo lo que va hacia arriba en las letras es lo que se refiere al pensamiento elevado de la persona, los valores, la fe, sus ideales. Sí. Lo que va en el centro, en la caja escritural de las letras, el tamaño de las minúsculas, esa es su relación social, cómo se relaciona con la gente, cómo le gusta que lo traten, con qué tanta seguridad. Y lo que va abajo, o sea, las letras que se prolongan hacia abajo, como la letra G, que tiene... Si lo escriben en minúscula, ¿verdad? Para que hagan... o siempre hay letras que se prolongan hacia abajo y esas son las jambas. Ampas hacia arriba, jambas hacia abajo, caja escritural en el centro. Entonces están revelando su instinto, el hambre, los gustos, las ambiciones, pero también están revelando cómo ven la sexualidad, cómo la aprendieron, qué tanto les cuestionaron y qué tanto la disfrutan. Es increíble ver, Carmen, que en la parte baja de las letras, en las jambas, está precisamente
si disfrutas o no el sexo. Entonces, y lo digo con mucho respeto para las personas que nos escuchan, sí, no, claro, porque yo he visto programas muy divertidos en donde veo y me gusta analizar los gestos y sobre todo el gesto de la cara de las personas que se dicen expertas de la sexualidad. Había un programa muy interesante que me gustaba ver en la noche y muy expertos ellos, pero yo veía lo que decían y hacían y me daba cuenta el eco que había en que tenían esa inclinación, pero no estaba el disfrute. Entonces, cuando escriben, tú te das cuenta si realmente lo han vivido, si lo disfrutan. Entonces, la honestidad está presente en las letras. Y las letras que me escriben a nivel nacional de cualquier parte de la República en hoja blanca, bien fotografiada, puede ser analizada para saber las intenciones de ese trabajador. Me lo piden para la selección. Inclusive puedes determinar eso, qué tan honesto, qué tan honesto es la persona. Y como peritaje, las conductas que va a tener. Definitivamente, sí se puede, porque yo he comprobado. 50,000 estudios, Carmen, no es fácil, 50,000 estudios. Claro no. Por eso mis lentes déjenme los pongo para que vean que son de fondo de botella. Por eso mis lentes y la luz, ¿verdad? Que ya me lastima un poco. Bueno, revela la letra, la profundidad de lo que realmente eres, porque somos lo que somos porque lo aprendimos. Eso es lo que he descubierto en la mayoría de los grafismos que he analizado, que son más de 50,000. Encuentro una y otra vez que el primer problema está con el papá, el segundo problema está con la mamá y el tercer problema, que hay que abrir la puerta para que la persona pueda volver a ver bien y bonito, es cómo aprendió la relación sexual. Fíjate, tres filtros que hay que abrir de sus ojos. 3. El cuarto, pues cuando comienzas a repetir lo que aprendiste cuando te casas. Y luego si te casaste 2 veces, bueno, pues ir repitiendo el mismo esquema. Por eso te has casado varias veces. Sí. El mismo patrón sin darte cuenta de todo lo que trae por detrás. Y la quinta puerta que yo le digo a la gente que abra, tiene que ver con alguien que trae atorado ahí entre tripas corazón, que se le quedó ahí el coraje, que dice que no, pero ahí está. Y entonces yo se los detecto en la letra. Cuando yo detecto todo eso, pues ya le digo cuál es el camino de la reconciliación. Y en mi caso, yo tengo la fortuna de solo dar una consulta. Sí, no regresan. Cuando regresan, les doy hipnosis. ¿Estás también certificado en hipnosis? Estoy certificado en hipnosis. Interesante. Pero la hipnosis que doy va muy allá, muy profundamente a la psique de la persona, en la que encuentra, y hay revelaciones en las que platican de que vieron personas que llegaron en su pensamiento, ¿verdad? Lo revelan. Pero yo siempre les tomo una foto antes y después de la hipnosis para que vean cómo es el cambio tan grande, el encuentro tan grande con esa limpieza en la hipnosis que les doy y que sirve de tanto. Sí, es muy claro profundo. Que sí sirve, claro. Pero la gente no se cura, ¿qué crees? Entonces, cuando no funciona la segunda terapia, les doy lo que se llama sanación delta arcoíris. Y ahí ¿Delta arcoíris? Delta arcoíris. Delta arcoíris. Y ahí no hay, me tapo la boca porque ahí no hay diagnóstico. Ahí no se dice absolutamente nada. Nada más se le pide al paciente que se acueste y se lleva a cabo el proceso. Y en el proceso hay lágrimas, hay liberación de todo tipo. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que es como una meditación? ¿Los llevas a una meditación? ¿Los llevas a un nivel al subconsciente? ¿En qué consiste el delta arcoíris? Bueno, porque hay cosas tan hermosas. Fíjate que cuando practicas todo esto vas encontrando cosas que renuevan tu fe. Claro. Y aquí es bien interesante trabajar con la ciencia, como estamos hablando, pero hay un choque tremendo con la fe y entonces te das cuenta que no puede haber ciencia sin fe. En el inconsciente de la mayoría de los científicos hay una fe allá de descubrir algo, de ver qué hay ahí en ese átomo, de encontrar esa partícula. Pero cuando lo combinas con la fe te das cuenta que hay algo más que te mueve desde el interior. Y entonces, pues ahí es donde me toca vivir esta pregunta que me haces. Por ejemplo, yo hago grafología o neurografía científica y en los trazos le demuestro al cliente que hizo el trazo de tal manera que si lo cambia se va a sentir mejor y al paso del tiempo lo cambia y se siente mejor, pero siempre tiene que repetir que está en reconciliación con esa persona. Porque lo tiene que hacer de manera consciente y sabiendo lo que está trabajando. Sí, pero tiene que perdonar.
Claro. El perdón, dice Jorge Serratos, ahí lo que nos escuchan deberían de ver a Jorge Serratos en la entrevista en Vancomer, porque exactamente ese es el proceso. Y está tan fácil la recuperación, yo lo digo con mucho respeto por todas las terapias que se dan, está tan fácil la recuperación, pero Jorge Serratos la ejemplifica de forma maravillosa y yo la encuentro cuando veo que la gente repite una y otra vez que está en paz con esa persona, que la perdona. Fíjate, así que la perdona. Y entonces cuando escribe posteriormente, veo que ya la letra cambió y cuando veo cómo camina de forma diferente. Hasta el abdomen cambia el abdomen. Es donde les digo que cambia el cuerpo, cambia el gesto de la cara, cambia la velocidad del pensamiento, el color del pelo. Porque ya no vas cargando, porque ya no vas cargando con ese, no sé, esa ofensa que tenías, ese enojo que traías, cualquier cosa que cuando cargamos eso, se oscurece. Claro. Se oscurece nuestra piel. Ahora deja decirte, a los niños que los llevo al sistema Veo de Noé Esperón, estos niños se les tapan los ojos y ven todo, y leen todo, y caminan con los ojos tapados. Maravilloso ese método que les doy a los niños. Que es y increíble. ahí está el mayor contacto con la fe. Porque a través de una terapia introspectiva, en esta posición a los niños con ojos tapados, completamente tapados, los llevas a que saquen colores de sus pies, colores de su cintura, de su pelvis, colores de su corazón, de sus pulmones, colores de sus ojos, de su garganta, de su cabeza, en esta posición. Y de pronto ves que el niño comienza a voltearte a ver así de pronto y se te queda mirando completamente con los ojos tapados. Sabe dónde estás. Te das cuenta que él al hacer esa limpieza está viendo. Entonces ahí está ese gran choque entre la ciencia y la fe. Y entonces yo le digo al niño, ¿qué se siente salir a ver? Dice, no, nada, pero se siente bonito. Y cuando ves al niño, platica, camina, gesticula, se comporta de forma diferente, llegan nerviosos y hay niños que me discuten, no se puede ver, con los ojos tapados no se puede ver nada, no, destápamelos. Es porque a lo mejor no estaban predispuestos, ¿no? A lo mejor no estaban listos para... Es exactamente la domesticación que hemos tenido, Carmen. Es la domesticación que hemos tenido. Estamos no entrenados para no creer. Exactamente. Y entonces el niño lo hace. Y son mis mejores alumnos. No lo vas a ver. Después de años los llego a ver y verás con qué cariño me abrazan. Y así son los niños. Así deberíamos de ser todos los seres humanos. Abrazar con toda la espontaneidad y sentir ese abrazo, sentir ese contacto. Pero no lo hacemos por toda la domesticación que hemos tenido y el sufrimiento sumado a nuestra experiencia de vida desde la niñez. Y todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han enseñado, como bien lo dices tú, porque si nos vamos al área de la fe, ¿verdad? Y de la creación y todo, pues en resumidas cuentas, somos amor. Sí. Somos amor. Y nos van enseñando que cuando demuestras amor, cuando demuestras compasión, cuando demuestras cariño, no siempre es bueno. Y entonces empezamos a tener esas reservas y empezamos a cambiar muchas cosas que a lo mejor si ahora nos damos cuenta que las tenemos y que antes lo hacíamos, quisiéramos volver a ellas, ¿verdad? Quisiéramos volver a ser una humanidad más comprensiva y de más amor, simplemente. Así es. Con esas metodologías que manejamos, Carmen, que tú también tienes muchas y que son maravillosas para ayudar a las personas, con esas metodologías podemos cuantificar la cantidad de amor que han recibido las personas y pronosticar cuánto amor dan en su trabajo, en sus familias, a sus hijos. O sea, hasta ahorita yo no he visto a alguien que hable con tanta seguridad de poder cuantificar el amor en las personas, poder cuantificar el miedo en las personas. Tampoco. No, está muy difícil. Y con esas metodologías de las que te hablo, lo puedo cuantificar y entonces le puedo decir al cliente, estás en un 10, en un 15, en un 20, o estás al 100. Aquí el que debe de aprender de tu vida de amor soy yo. Sí, entonces, que son muy pocos, Carmen. Sí. Son muy pocos los que nos abrimos a este tipo de estudios, de conocimiento, de autoconocimiento, porque todo se trata del autoconocimiento. Así es. Y todo esto que haces me parece muy interesante, Salvador. Se me hace extremadamente importante que podamos contar con personas como tú en los juzgados, en todo lo que vimos ahí que pueden ayudar. Porque podemos evitar muchas cosas, ¿verdad? Podemos evitar fraudes, podemos evitar que una persona equivocada esté en el lugar equivocado
en el ámbito empresarial, inclusive en el ámbito familiar, ¿verdad? También podemos ayudar a que las familias tengan mayor integración, que comprendan muchas más cosas de las que podemos ver nada más enfrente de nosotros, sino demos ahora sí que un brinco hacia adentro, ¿no? Que veamos todo lo que somos, todo lo que fuimos y todo lo que podemos ser. Yo veo un mundo de amor, Carmen, yo veo un mundo de amor y de seres superiores y yo quiero compartírtelo, no sé si en un momento más, pero es un manualito que ya hice de 21 hojas. Salvador, me estás contando de un proyecto nuevo que tienes en puerta, es un manual para los niños. Sí. ¿En qué consiste este proyecto? Carmen, yo sueño con un mundo mejor. Y yo me doy cuenta que ya somos dos, pero realmente lo podemos hacer en esta vida, Carmen. Yo no voy a esperar otra vida, no quiero regresar a sufrir lo mismo. Qué bueno. No, yo creo que nadie queremos. Yo creo que ya hay que cambiar. Entonces hice un manual que va dirigido a los niños, pero tiene repercusión en papá y en mamá. Permítame, antes de que sigamos, ¿de qué edades? ¿Los niños de qué edades? Sí, primaria y secundaria. Okay. Pero yo quiero distribuirlo desde guarderías, kinder, primaria, secundaria, vocacional, preparatoria, universidad, maestrías y doctorados. Es un proyecto muy ambicioso. Sí, ¿no? sí. Bueno. Y ya comienzo, afortunadamente, estoy como presidente de la Asociación de Padres de Familia Municipal y ahí se me abrió la puerta en la SEP. Ajá. Estoy en comunicación constante y directa con todos ellos. Ya me están pidiendo toda la programación. Entonces, este manualito quiero llevarlo a cada escuela, a cada niño, porque es orientativo en el manejo de sus emociones, así de sencillo. Para que los niños aprendan a manejar sus emociones desde pequeños, que es algo que no nos enseñan en la escuela. Y ese es el proceso, a reconocerlas, identificarlas en su letra, que ahí está la clave, en corregirlas, corrigen su letra, y después en darse cuenta que venimos a este mundo a ser inmensamente felices. No se vale sufrir. Ese es el fondo de todo esto, y ese es ese manual. Entonces, yo espero distribuirlo ya. De hecho, se los voy a compartir. Ya lo terminé. Quité algunos clubs que no me han apoyado, quité algunas asociaciones, a un grupo también que no me dio el apoyo. No importa. Llegará en su momento. Que llegues al mayor número de personas. Pero ¿en qué consiste este manual? O sea, así muy rápido, si me explicas. ¿Se lo vas a entregar a los niños o a los papás? ¿Quién nos va a guiar al momento de estarlo leyendo, de estar haciendo? Me imagino que lleva ejercicios, obviamente, de escritura. Pero de lo más sencillo que te puedas imaginar. Mira, va dirigido a los niños. Así es que al subirlo yo, afortunadamente, al internet, a través de mi sitio, cualquier persona lo puede bajar y cualquier persona lo puede leer. Y cualquier persona puede corregir un rasgo escritural desviado en su personalidad que tiene que ver con sus emociones que provienen de sus pensamientos. Entonces, en la escuela, bueno, lo presentaré a los directores, a los maestros y lo llevaremos a los niños. Entonces, ya cuando el niño lo tenga en la mano, realmente no requiere ningún tipo de entrenamiento. Con que el niño sepa leer, se va a dar cuenta que ahí lo guía a escribir su nombre, que esa es la clave, tu propio nombre. O sea, el niño va a ir leyendo las instrucciones, vamos a decirlo así. Y por haciendo el ejercicio y luego él mismo analizando su escritura. Sí, descubriendo que si se mueve diferente la letra, si se mueve hacia atrás, bueno, entonces él está recordando cosas del pasado que le han entristecido y lo guiamos a que no esté triste, que ponga su letra derechita. Y entonces de esa manera él comienza a corregir sus emociones. Si el niño corrige emociones, va a poder preguntar con más seguridad a papá y a mamá lo que hay ahí en su letra. Y entonces papá y mamá se van a interesar y van a aprender. Esperamos que así sea. Los profesores van a descubrir que para tener una buena clase ese día, con que todos los alumnos pongan su nombre bien hecho, bien derechito, todos van a estar concentrados. Es como una mamá cuando deja ir a la hija a una fiesta a las 10 de la noche y la niña ya se va corriendo y dice, a ver, hija, antes de irte ponme tu nombre aquí. Y con este manualito van a descubrir que si escribes su nombre derechito, esa niña va a regresar. Mira, no es magia, y ahí es donde te digo que choca la ciencia y la fe. Lo que pasa es que si tú le das una orden a tu mente inconsciente de escribir derechito y te esfuerzas en escribir derechito, entonces al llegar a esa fiesta te vas a pegar a las normas sociales. Te vas a respetar el alcohol, vas a respetar el cigarro, la bebida, vas a respetar a las personas y vas a hacer que te respeten a ti misma. Y por lo tanto, cuando sea hora de salir, vas a salir bien y a tu casa.
porque controlas tus emociones, esa es una orden al inconsciente. Entonces esa niña, le digo a las mamás, si la dejan ir a la fiesta, que escriba bien su nombre derechito, y si lo escribe chueco, entonces no la dejen ir, porque esa niña se va a enfrentar a situaciones a situaciones difíciles que la pueden llevar a perderse, a extraviarse, a ser secuestrada, a ser violentada y todo lo que saben. Sí, no. ¿Qué puede pasar? Oye, pues qué interesante. Sería conveniente a lo mejor hacer otro capítulo donde platiques ya con más amplitud este proyecto que suena muy ambicioso. Ojalá, y te deseo de todo corazón que tengas mucho éxito, porque gracias. Me parece fantástico que mediante este manual que tú les vas a proveer a los niños puedan aprender a conocer sus emociones, sí, a conocerse a sí mismos, porque eso no nos lo enseñan en la escuela. Es el momento. Te deseo mucho éxito. Te deseo mucho éxito con ello, y después vienes y nos platicas. Claro que sí. Cómo va el proyecto, claro, sí, y cuál es el avance que has tenido. Pero antes de despedirnos, Salvador, porque se nos está acabando el tiempo, sí, si nos dices dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes y cómo pueden contactarte. Claro que sí. Mira, mis teléfonos son 656-311-6940. Y 656-243-6035. Y en el Facebook, que es donde he encontrado más respuesta, me encuentran como Perito Grafólogo Salvador Díaz. Y ahí me escriben y yo les contesto sin ningún costo. Yo les digo en dónde está el desvío emocional para que lo comiencen a corregir. Puedes empezar a hacer o sea, te mandan el escrito, sí, y puedes empezar a hacer ese tipo de consultas con ellos. Así es. Mediante el Facebook. ¿Lo repites, por favor? Sí, Perito Grafólogo Salvador Díaz. Así me encuentran en Facebook. Muy bien. Pues Salvador, un gusto. Qué interesante todo lo que haces. Me gustó mucho la plática. Gracias. Creo que sí podemos hacer muchas cosas juntos. Sí. Ustedes los grafólogos con los psicólogos. Sí. En este caso nosotros. Y pues ojalá que regreses pronto. Gracias, que tengas Carmen. muy bonita tarde y nos vemos muy pronto. Yo creo que sí. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Este fue un capítulo más del podcast Amigos. Amigos Podcast es una producción de Ultraforma, creando imágenes que inspiran. Derechos reservados Ultraforma 2026.